Bienvenidos al programa de aprendizaje y soporte académico digital de la UNEFA. Somos UNEFA Bolívar. Estamos en presencia de nuestra pizarra electrónica UNEFA. Vamos a darle encender. Y te damos entonces la bienvenida al proyecto PASAT UNEFA. Vamos a estudiar hoy entonces la unidad curricular dinámica, competencia centro instantáneo de rotación, problema 1.2. Y te acompaña tu docente y amigo Ángel Enrique Quintero Gómez. Vamos a estudiar entonces el problema 1586. Ahí tenemos la secuencia lógica del problema. Nos dan la velocidad angular del componente EB y los datos de la geometría. ¿Ok? Este problema lo podemos ver en el libro Mecánica Vectorial para Ingenieros, Dinámica de Bill and Johnson. Vamos a estudiar entonces la secuencia geométrica del problema. Nos damos cuenta entonces que el elemento EB tiene un movimiento circunferencial alrededor del punto E, que es lógicamente un centro de rotación fijo. Y fíjense ustedes entonces que la velocidad angular, dato del problema, es de 4 radianes por segundo. De manera que la velocidad del punto B viene siendo una velocidad que es tangencial a la circunferencia y lógicamente forma un ángulo de 90 grados con el radio que es EB. Entonces la velocidad del punto B la conocemos y tenemos la secuencia, y también conocemos la velocidad del punto D, que viene siendo en esta dirección. Entonces, conocida la velocidad angular de la barra EB, nosotros podemos entonces calcular cuánto vale exactamente la velocidad del punto B. Y esa velocidad se calcula simplemente multiplicando la velocidad angular por la distancia BE. Como ambos son datos del problema, aquí tenemos el cálculo y nos da 0,768. Ahora, para calcular la velocidad angular de la barra AD, yo necesito establecer previamente dónde está su centro instantáneo de rotación. Para ello vamos a trazar una perpendicular a la velocidad del punto B. Vamos a trazar también una perpendicular a la dirección de la velocidad del punto D. Y la intersección de estas rectas nos da lo que se conoce como el centro instantáneo de rotación de la barra AD. Entonces fíjense que hemos calculado cuánto vale la magnitud de la velocidad del punto B. Ahora, esa velocidad vista desde la referencia del centro instantáneo de rotación es igual a la velocidad angular de la barra AD por la distancia CB. Pero esta distancia CB yo no la conozco aún. Para ello entonces vamos a establecer una pequeña referencia trigonométrica. Veamos el triángulo BCD. Ese triángulo, si lo observamos, nosotros conocemos de él su hipotenusa y conocemos un ángulo. Con esos datos suficientes para hacer un pequeño cálculo trigonométrico. Y vamos a establecer entonces que el cateto CB va a ser igual a 0,36 por seno de 30 y nos da 0,180. Y el cateto CD es 0,36 por coseno de 30 y eso nos da 0,312. De manera que ya conocemos entonces el triángulo, la distancia que ya necesitamos para los cálculos posteriores de la velocidad angular de la barra AD. Fíjense entonces que ya hemos calculado la velocidad del punto B, 0,768. Tenemos la distancia CB, 0,180 y CD, 0,312. Ya con esto a la mano nosotros podemos plantearnos la velocidad del punto B, pero desde la perspectiva del centro instantáneo de rotación. Pero fíjense entonces que ahí tenemos una incógnita, que es la velocidad angular de la barra AD, que es precisamente lo que estamos buscando. Y esa velocidad angular simplemente la calculamos dividiendo 0,768 entre 0,180 y nos da entonces 4.27 radianes por segundo.
Con estos datos ya calculados a la mano, entonces nosotros ya estamos en disposición para calcular la velocidad del punto D, del collarín. Fíjense entonces que como conozco la velocidad angular de la barra AD, esa velocidad del punto D va a ser igual a la velocidad angular de AD por la distancia CD, cuyo dato ya hemos calculado previamente. Eso simplemente da 427 por 0,312 y nos da entonces 1.331 metros por segundo. Vamos a estudiar entonces ahora cómo se calcula la velocidad del punto A. Fíjense que esa velocidad yo la puedo calcular desde la perspectiva del centro instantáneo de rotación como la velocidad angular de la barra AD, ya conocida, y la distancia CA. Pero ciertamente esta distancia CA todavía no la conozco, ¿ok? Vamos a ver entonces cómo con esta pequeña referencia triangular AFD nosotros podemos llegar a establecer esa distancia. Fíjense que ese triángulo AFD tiene un ángulo de 30 grados y además conocemos su hipotenusa como dato del problema, 0,600 metros. De manera que con un pequeño cálculo trigonométrico nosotros establecemos que el cateto AF es igual a 0,600 por el seno de 30, nos da 0.300, y el cateto FD nos daría 0,600 por el coseno de 30, 0,520. De manera que acá ya tenemos establecido cuántas son las dimensiones básicas de ese triángulo y son distancias que nos van a servir para el cálculo posterior. Ahora, otra distancia que es interesante y es necesaria es la distancia FC. Pero como yo conozco que el cateto FD 520, si yo le resto la distancia CD, que ya la calculé previamente, lo que me queda es precisamente la distancia FC. Acá está el pequeño cálculo y eso vale 0,208. Fíjense entonces que ahí tenemos el pequeño triángulo que nos permitió ahorita calcular la distancia AF y FD. Ahí en azul también tenemos la referencia de otro triángulo rectángulo, pero cuyas dimensiones ya las conocemos. Tenemos que la distancia AF vale 0,300, ya la calculamos previamente. La distancia FC la calculamos como 0,208 y la distancia CD también es una distancia conocida. Pero fíjense ustedes que el triángulo rectángulo azul, la distancia que yo necesito calcular es precisamente la distancia AC, que se corresponde con la hipotenusa de ese triángulo. Con esta relación trigonométrica nosotros calculamos esa distancia y vale 0,305. Fíjense ustedes entonces que para calcular la velocidad del punto A, referida desde el centro instantáneo de rotación, es igual a la velocidad angular de la barra AD por la distancia CA. La distancia CA ya la hemos calculado ahorita anteriormente y ya conocemos también la velocidad angular de la barra AD. Con esta pequeña referencia de cálculo simplemente multiplicamos ambos aspectos y nos da entonces que la velocidad del punto A es igual a 1.559. En resumen, ya hemos establecido entonces la solución a nuestro problema. Hemos calculado la velocidad angular de la barra AD, 4.27. Calculamos igualmente la velocidad del collarín, 1.331 metros por segundo. Y la velocidad del punto A, 1.559. Con esto concluimos este interesante problema. Vamos a estudiar ahora el mismo problema. En este caso nos dan que la velocidad del collarín es 1.6 metros por segundo hacia arriba y nos piden determinar cuál es la velocidad angular de la varilla AD, la velocidad del punto B y la velocidad del punto A. Fíjense ustedes que en este caso yo conozco que la velocidad del punto D es una velocidad hacia arriba según se establece acá en la secuencia, pero el elemento EB sigue girando de acuerdo a su
trayectoria circunferencial y lógicamente el centro de rotación fijo es el punto E. Su velocidad angular desconocida sería la velocidad angular EB y la velocidad del punto B estaría definido como y según esta dirección. Vamos a ver entonces con estos datos como referencia del problema podemos calcular los elementos que nos piden. Entonces aquí tenemos los elementos que conocemos de la geometría y las direcciones de las velocidades y ya hemos calculado nosotros en el problema anterior las distancias que son necesarias para abordar la solución de este problema. Calculemos entonces la velocidad angular de la barra AD. Esta velocidad yo la puedo calcular conociendo que la velocidad del punto D es 1.6 por la velocidad angular de la barra AD y por la distancia del punto C al punto D. Dato ya calculado anteriormente, entonces acá establecemos que esa velocidad angular de la barra AD es igual a 1.6 sobre 0,312 y nos da 5.128 radianes por segundo. Además, podemos calcular directamente también la velocidad del punto B, ya que yo conozco ya la velocidad angular de la barra AD, podemos decir entonces que la velocidad del punto B es igual a la velocidad angular de la barra AD por la distancia BC, que ya la calculé anteriormente. Entonces tenemos que la velocidad del punto B es igual a 5.128 por 0.180 igual a 0.923 metros por segundo. A continuación entonces procedemos nosotros a calcular la velocidad del punto A. Esa velocidad del punto A sería entonces la velocidad angular barra AD por la distancia AC, ambos datos ya calculados anteriormente. Entonces tenemos que la velocidad del punto A sería 5.128 por 0.365, nos daría entonces 1.872 metros por segundo. En definitiva, ya hemos llegado entonces a la solución final del problema. Tenemos entonces que la velocidad angular de la barra AD es igual a 5.128 radianes por segundo. La velocidad del punto B sería 0.923 metros por segundo. Y la velocidad del punto A 1.872 metros por segundo. Con esto entonces concluimos la segunda parte de este interesante problema. Ok, mis amigos, te damos las gracias por tu amable atención. Estamos en la UNEFA Excelencia Educativa Abierta al Pueblo. Te acompañó tu docente y amigo Ángel Enrique Quintero Gómez. Hasta una próxima oportunidad. Procedemos entonces a apagar nuestra pizarra electrónica. Muchas gracias.